Bendiciones, Dios los bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Gloria a su nombre, nuevamente podemos estar juntos compartiendo una preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, a toda la iglesia, a todo su cuerpo, aún los que recién se han convertido, los que lo están pensando, en el nombre de Jesús, te doy la bienvenida a nuestro ministerio, Ministerio Cristiano Guerreros de Dios. Mi nombre es Gladys, anciana de este lugar, mi pastor es el pastor Próspero Silva. Bendito seas en tu casa, bendito sea donde quiera que estés. Quizás estás trabajando, tenés un permiso, no lo sé. Bendito sea en cualquier parte del mundo, porque mientras aquí es de noche, en otro lugar es de día. Te bendigo para que recibas esta palabra y te renueve y te fortalezca y puedas entender cada día más cómo moverte en la presencia de Dios, cómo hacer que todo sea posible, que la palabra trae revelación y trae llaves, trae perlas. No simplemente es una lectura, no simplemente es un libro, es un caminar y es un renuevo de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que esta pandemia en muchos lados se está levantando, que están ya empezando a restaurarse la vida cotidiana, otros cuestan más. Así que vamos, oremos juntos en la presencia de Dios, para la gloria de tu nombre, Padre Santo, bendito en tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, papá. Señor, queremos entregar todas las cargas, todo lo que está mal en nosotros, en el nombre de Jesús ahora, Padre. Lo atamos, toda influencia, todo pensamiento, toda molestia, un cansancio, papá. Quizás hemos tenido, Señor, acciones que a ti no te agradaron, palabras fuera de lugar, pensamientos, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Nos limpiamos, nos lavamos nuestra ropa delante de tu presencia. Nada somos sin ti, no queremos nada en este momento, no queremos hacer nada si tú no te mueves. Queremos entrar en tu presencia, elevarnos, Señor, ahí donde tú estás. Muévete, Espíritu Santo. Llena los hogares en el nombre de Jesús. Llena tu iglesia, que está preparada para escuchar, algunos atentamente solo escuchando, otros mirando, en el nombre de Jesús. Que cuando ellos estén dispuestos a preparar su corazón, te reciban en esta noche. Bendigo a todos los siervos de Dios que están predicando la sana doctrina, que quizás estén coincidiendo con este horario. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tu cuerpo, gracias por tu iglesia, Señor, que está presta a hacer tu voluntad. Bendito los obreros de tu iglesia, benditos sean los intercesores, bendito cada siervo y sierva de Dios, cada uno que está cumpliendo su función en tu presencia. Bendito los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los adoradores en espíritu y en verdad. Benditos los maestros de la palabra. Bendito seas, iglesia. Benditos los mártires de espíritu en el nombre de Jesús. Que esta palabra te llene ahí donde tú estás. Quizás con alguna señal media confusa, pero a través del internet pudiendo recibir este renuevo en algún lugar, una parte del mundo. Quizás estás solo en el medio del bosque, en el medio de un lugar donde estás pasando un peligro espiritual, un peligro físico. Yo te bendigo para que el Señor Jesús en esta hora haga su obra en ti. En el nombre de Jesús vamos a leer Mateo 9:27. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por tu hermosa presencia, Señor. Gracias, mi Dios, porque recién me acabaste de presentar una visión donde un varón de Dios, está ahí con una transmisión, no sé cómo lo está haciendo, y está recibiendo como puede señales
tratando de escuchar palabra. Yo bendigo a ese varón que tú me mostraste, Señor, en esta hora. Él está misionando, es lo único que sé. Varón de Dios, cuando escuches esta prédica, porque Dios me ha mostrado que estás presto a escuchar palabra, el Señor tiene preparado un renuevo para tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora vamos a Mateo 9:27. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y dice así el Señor, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, santo tu nombre, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y dice, según mi Biblia, un mudo habla, y en el 32 dice así, y mientras salían, nunca se ha visto cosa semejante, toda enfermedad, escucha bien, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy tenemos perlas en tu presencia, Señor. Aleluya. Queremos recibirlas cada día, cada vez que estamos a disposición de escuchar una revelación. Hoy te damos gracias por esta palabra, Padre. Dice, pasando Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos. Escucha bien. Primera atención. 2 ciegos siguiendo a Jesús. Eran ciegos. Amén. No dice que estos ciegos estaban acompañados. No dice, de ninguna manera dice que estos ciegos estaban siendo llevados ahí para ser sanados. Dice, los ciegos sabían que estaba llegando Jesús y que fueron, lo siguieron. Dice, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Bueno, acá el Señor nos está enseñando que tiene muchas maneras de sanar, de traer sanidad, de traer liberación, pero muchas veces el Señor espera que nosotros demos el paso de fe. Los ciegos corrieron a él, los ciegos lo siguieron y seguramente fue porque habían desarrollado muy bien sus oídos y escucharon la voz de Jesús y a través del sonido que emitía Jesús y también, ¿por qué no?, su olor fragante. Era como que ellos no necesitaban un guía para llegar a él. Era lo suficiente, su unción, su poder hacía que los que lo necesitaban corrieran a él. ¿Quieres hacer un cambio? ¿Quieres ser parte de este renuevo? Empieza a trabajar en ti. Necesitas impactar tu ciudad, tu barrio, tu iglesia. Necesitas impactar tu casa. Primeramente, empieza a trabajar con tu
con tu comunión con Dios. Empieza a hacer que la voz del Espíritu, la voz de Jesús entre a tu vida. Para que cuando tú tengas que hablar, para que cuando tú tengas que caminar por un lugar, no estés pendiente de si vas a ver si hay ciegos, si hay cojos, si hay paralíticos, si hay endemoniados. Ellos vayan a ti, vayan a donde estoy yo. Esto se puede hacer en este tiempo. Lo que pasa es que la iglesia estuvo durante mucho tiempo, perdón porque estoy repitiendo esa palabra, de tiempo en tiempo, pero es verdad que es así, el tiempo estuvo jugándonos en contra. El diablo avanzó y nos hizo creer que solamente necesitábamos confiar en Dios, caminar en santidad, ser prolijos, tratar de ser cristianos correctos, y el poder de Dios era manifiesto. No, no es así. Para que realmente el poder de Dios sea manifiesto, tiene que sentirse que Jesús está contigo. De lo otro es misericordia, lo otro es simplemente una gracia que nos fue dada, nos fue regalada sin merecerlo. Ahora, ¿tú te quedas con eso o quieres más? Jesús hoy está en todos los corazones. Antes solo Él se movía, ¿sí? Y sus discípulos lo acompañaban y la multitud lo acompañaban. Hoy eres tú que tienes que ir a correr a Jesús. Todos al mismo tiempo lo podemos hacer. Él está hoy aquí con nosotros en esta oficina y te está visitando en tu casa también. Y está en cada pastor que predica el Evangelio y en cada líder. Pero para que los ciegos te sigan, para que el poder de Dios sea manifiesto, necesitas hablar con el Espíritu del Señor. Para que no tengas que ir a ellos, sino ellos ir a ti. Dice, fíjate cómo es esto, y llegaron a la casa y vinieron a Él. Tuvieron que ir a la presencia de donde estaba parando el Señor Jesús. ¿Dónde estás tú? ¿Y cómo quieres que la presencia de Dios esté contigo? Mírate a ti mismo y fíjate el lugar donde estás parado. Yo me quiero fijar cada día en el lugar donde estoy parada. Realmente es un tiempo de avivamiento donde los llamados telefónicos van a hacer todo y solamente lo que tú tienes que hacer es ahora donde estás, clamar y orar. Dice, pero yo no puedo salir a evangelizar, hay cuarentena, hay restricción, mi amor, está la oración, intercede, clama, llamarán, correrán a ti, te buscarán en la presencia de Dios y solamente tú orando, tú clamando, vas a hacer que Jesús entre en sus vidas. Mi siervo ha dicho un montón de veces que él no ha estado en un montón de lugares y la gente lo ha visto y ha escuchado su voz, mientras él estaba quizás clamando, intercediendo en su casa o quizás en un lugar X indeterminado y decía, pero yo te vi en tal lugar. Y yo decía, ay Señor, eso yo quiero que me pase a mí. Me gustaría que mientras yo esté orando, un hermano o alguien me sienta que estoy ahí con ellos clamando. Y el Señor me está regalando en este tiempo que está pasando eso. Así que se puede. La cuarentena está haciendo que esto sea posible. Glorifica el nombre de Dios. Viene en tiempo de poder y dice, y los ojos de los ciegos fueron abiertos. ¿Cómo fueron abiertos y por qué? El Señor dijo, y entonces dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y conforme a su fe, ellos recibieron y ellos dijeron, sí, yo lo creo, Señor. Muchas veces Dios va a hacer un milagro en tu vida sin ni siquiera preguntarte si quieres que lo haga. Otras veces te va a preguntar, ¿por qué estás aquí conmigo? ¿Por qué vienes a buscar a mi presencia todas las noches, toda la madrugada? ¿Qué estás queriendo? Muchas veces el Señor va a hacer eso con nuestras vidas. Muchas veces Él va a permitir que nos sucedan cosas y nos digan, ¿crees que te puedo cambiar tu realidad? ¿No estás creyendo fervientemente en esta hora que las circunstancias pueden cambiar en tu vida ahora?
este momento que estás pasando, esta tristeza que te agobia, ¿crees que tengo yo el poder para darte la victoria? Así hicieron los ciegos. Los ciegos no se quedaron con solo seguirlo. Lo siguieron y entraron donde Él estaba. Tú tienes que entrar donde está Jesús quizás. Quizás en este momento tú y yo estamos pasando el lugar de esos ciegos. La bendición y el milagro no va a llegar hasta que nosotros entremos en el lugar santo donde mora nuestro Señor Jesús. Recién ahí va a venir la victoria. Recién ahí el Señor quizás hasta se atreva a decirnos como fue estos ciegos. Esta palabra es para el día de hoy. Tómala, arrebatala. En este momento te estás haciendo muchas preguntas, pero hay una pregunta que te tenés que hacer. Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero estar ahí donde tú estás. Insiste, persevera, lucha, sé tenaz. Estos ciegos, como lo dice la palabra, eran ciegos. Pero ellos agudizaron su oído espiritual, su oído los llevó, eran tanto el hambre, la necesidad que tenían de recibir ese milagro, que ni siquiera tuvieron necesidad que alguien los llevara. Ellos fueron por propia voluntad, su anhelo, su corazón los llevó. Ellos arrebataron la bendición de ver. Arrebata esa bendición de ver a tus hijos en la presencia de Dios, en una iglesia, en tu casa, clamando, orando, intercediendo. Vamos, arrebatalo. Primero créelo tú para que suceda en tu casa, si no, no va a pasar. Primero tienes que romper esa ceguera espiritual tú, anhelándolo con todo tu corazón para poder ver el mundo espiritual. Dice, entonces le tocó los ojos, diciendo en el 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, que realmente la visión dependía de su fe. ¿Cómo está nuestra fe en este día de hoy? Porque conforme a esa fe vamos a recibir una visión completa de nuestra vida, de nuestra realidad. Hoy el Señor te dice, si tú crees, yo te arranco el velo que te produce ceguera espiritual, para que tú veas en qué está fallando, para que tú veas el camino hacia la luz que me conduce, que te conduce a la presencia de Él. Hoy el Señor está queriendo rajar ese velo espiritual, y aún los ciegos que están del otro lado escuchando esta palabra. Amado Hijo de Dios, no te quedes con la condición de conformarte con tu ceguera espiritual producida ya sea por una diabetes, por un accidente, por un nacimiento. No te conformes con lo que tienes. Desarrolla tu fe, crece en la presencia de Dios y decir, Señor, si tú quieres que yo permanezca así, así quedaré. Pero en el nombre de Jesús yo creo, Padre, que como esos ciegos anhelaron y desearon ver, ahora yo recibo la misma fe y yo no me conformo con esta ceguera que tengo física. Yo deseo ver, Señor, yo te arrebato esa bendición, arrebatala, no te conformes. Son tiempos donde el Señor va a hacer grandes milagros, pero va a depender de tu fe, porque conforme a tu fe recibirás un cambio en tu vida. Gloria a Dios, dice, y el Señor le dice, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El Señor sabía que no iba a poder cerrar su boca, porque ¿a qué vino a la tierra? A hacer milagros y que él fuera reconocido, que el Hijo de Dios había venido. Era necesario. Simplemente les dijo, callen este milagro para ustedes, ¿no? Y yo creo que en silencio habrá dicho, y sean ustedes el mismo testimonio. ¿Quién no conoce a los ciegos?
Cuando tú tienes un ciego físico en tu familia, sus amigos conocen que está ciego, amén. La iglesia sabe que esa persona, ese niño, ese varón, esa mujer está ciego, lo ven todo el tiempo, no necesitan hablar. El ciego realmente no necesita contar la obra que hizo el Señor. Basta con ver que sus ojos tienen vida para que la presencia diga, acá pasó algo, en el nombre de Jesús estuvo Jesús. Qué cosa maravillosa, ¿no? Yo por unos minutos supe lo que es estar ciego en un accidente de caballo. Hubo una gran oscuridad que me inundó, ¿no? Y por unos minutos no pude ver nada, era totalmente negro. Y me quebranté, cerré mis ojos, mi cabeza golpeó varias veces sobre la tierra y quedé ciega. Abrí 2 veces los ojos y vi negro totalmente, no había nada, era oscuridad plena, pura oscuridad, totalmente oscuridad. Es tremendo lo que le pasa a un ciego. No ve nada. Solo negro es. Y era pleno día, pleno sol. Era un día precioso cuando me pasó eso. Y era un manto negro que cubría todo. Y yo le dije al Señor, me acuerdo que le dije, ahora sé lo que siente un ciego. Gracias, Señor, pero yo declaro que tú eres un Dios de poder. Por lo tanto, declaro que todo coágulo, todo lo que me provocó el golpe en mi cabeza, se deshace por el poder de tu presencia. Yo recibo la vista en tu nombre, Padre, y proclamé la palabra muchas veces. De tanto que abrí y cerré los ojos, en un momento se aclaró todo y volví a estar a la luz del día con un sol resplandeciente. Yo sé que la fe revierte toda situación y que para los médicos, que para la circunstancia que estás viviendo en ese momento no tiene solución, pero tu fe hace la diferencia. El Señor le dijo, conforme a tu fe recibes. Amén. Entonces trata de desarrollar tu fe. ¿Quieres cosas grandes para tu vida? Crece en fe. Claro que las pruebas vendrán. ¿Para qué? Para que esa fe crezca en ti. Yo, como dije, voy por todo. No soy una mujer, una varona de Dios, como se dice, que tiene mucho prosperidad económica, pero yo no me voy de esta tierra hasta no recibir lo que es mío por herencia espiritual física. Yo dije, cuando entré en el camino del Señor, Señor, primeramente quiero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, pero ¿sabes qué? Todo vendrá. Yo no voy a buscar tu reino simplemente irme. Si me toca en el azar, si me tocó irme como el mendigo, sin nada, una mano atrás, una mano delante, gloria a Dios. Señor, si tengo que alquilar toda la vida, gloria a Dios, te la voy a dar. Pero tu palabra dice que tú eres el rey, tú eres el que tienes el control, el que tienes el poder, el dueño del oro y de la plata, del dinero. Compra sin dinero, dice la palabra de Dios. Esa es tu fe, es tu fe. Y hubo un tiempo que yo me conformé y dije, no, Señor, esto es lo que tengo. ¿Por qué voy a pedir más si hasta acá me diste? Y un día el Señor me tocó en el espíritu, me quebrantó, me sacudió espiritualmente y me dijo, ¿por qué te conformas con lo que tienes? Si las promesas del reino son para ti también. Entonces yo dije, yo las arrebato, Señor. Yo las arrebato. En el tiempo que tú decidas, esas promesas caerán. Y no me voy de esta tierra. Así sea el último día que yo las retenga, que yo las tenga. Yo proclamo que Satanás tendrá que devolverme al 100% cada una de las promesas que tú me diste y él me arrebató por culpa de mi pecado. Pero mi santidad hace que eso yo tenga derecho legal para reclamar lo que un día tú me diste. Y lo entendí, lo comprendí. Y ahora voy por todo. Yo voy por todo. Anda por todo, no te conformes con tu condición. Quizás ya estás bien económicamente, quizás tienes todo. Pero dice, Señor, si tú quieres que yo tenga más para que se lo dé a los que lo necesitan, gloria a Dios, arrebata eso. Somos administradores del reino, embajadores en esta tierra, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, su voluntad.
llevar el evangelio a las naciones, ser generoso, consolar a los que están oprimidos, darle de comer al hambriento, abrigar al que está desamparado, pasando frío. Lo que el Señor te da, las promesas que te da, las promesas del reino son para ti, pero que las administres para el reino de los cielos. No es para que tú te las quedes, no es para que vivas egoístamente, estando bien en una situación económica, con trabajo, con un buen auto, con una buena casa, con placer, con vacaciones, con manjares deleitosos en tus mesas. Es para que se lo des al hambriento, es para que se lo des al que tiene frío. Aprende a desprenderte de las cosas, porque si hay algo que es verdad, de polvo vinimos y al polvo nos vamos, y no vamos nada te lo llevas. No quieras que te pase como aquel que atesoraba todo en un granero y de repente el Señor le tuvo que decir que era en vano todo lo que él quería seguir acumulando, guardando. Estaban viniendo a buscar su alma. El Señor se lo estaba entregando a Satanás. No acumules tesoros en tu granero. Vive bien, pero vive también para los demás. Si Dios te dio de gracia, también de gracia económica, de bienestares, por ropa, por lo que tú recibas, abundancia de alimento, de gracia da. Aleluya. Y dice el mudo: y mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Mira la situación diferente. Aclara claramente que los ciegos no eran endemoniados, porque si no lo estaría aclarando. Tenían una condición de ceguera, seguramente por un accidente, quizás porque nacieron así. Pero el mudo se especifica que era un endemoniado. O sea, que muchas veces tenemos problemas con el habla, sordos mudos, que eso es un demonio. No te limites a creer que solo es una enfermedad. No seas limitado. No le pongas un techo al poder de Dios. A veces Dios no puede obrar porque tú crees que naciste así y te tienes que morir así. No. Muchas veces nacemos en ciertas condiciones producto de la maldición generacional que hay de nuestros ancestros, pero tú puedes cambiar esa maldición en bendición. No te quedes con esa condición. Hoy el Señor nos está diciendo: no se conformen con lo que tienen. Ha nacido de esta manera, escudriñate. Quizá naciste así porque hubo una maldición generacional en tu familia donde antes estaban apartados de Dios, y bueno, el diablo tuvo autoridad sobre la vida de tus padres, abuelos, madre, y naciste así. Pero tú que estás en el camino de Dios ahora, yo no sé cuál es tu condición, no sé la que era antes, pero yo te digo que no te conformes, porque esta palabra es para hoy, es para tu vida, es para tu casa, es para tu familia. No te conformes, porque hoy el Señor está diciendo: conforme a tu fe recibes, y también cuidado, porque en tu casa también hay demonios. ¡Wow! Estoy con el wow y no sé hasta cuándo me va a quedar. Me sorprende el Señor. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Dice: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Muchas veces necesitamos reprender al demonio que nos perturba para que podamos hablar en el Señor. Y decir: pero ¿cómo es esto que los hijos de Dios se pueden estar endemoniados? ¿El Hijo de Dios? No, porque está conforme a la voluntad de Dios, camina los mandamientos. Ahora aquel que es proyecto a ser un hijo de Dios, aquel que está viniendo del mundo a la presencia de Dios, aquel que está empezando a interactuar en oración, aquel que nunca lo ministraron con sanidad interior. Sí, claro que sí. Hay muchos problemas en los matrimonios que se ocultan en las iglesias porque está el demonio de adulterio. Pero no, se trata solamente como un problema
social, un problema que se metió en la sociedad. ¿Y qué te crees que se mete en la sociedad si el mundo, el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Por ende, ¿qué hace? El adulterio va a estar. Espíritu de adulterio, iglesia, va a estar. Amén. Entonces, la sanidad interior es muy buena, nosotros lo hacemos en este lugar, pero la liberación es necesaria. Hay muchas áreas en tu vida que son perturbadas por espíritus que no te dejan cambiar, que tienen derecho legal en esas áreas de tu vida que todo el tiempo recaes y recaes y recaes. Y llega un día que ese demonio se manifiesta. No es que estás poseído, es que ese demonio se manifiesta por la presencia quizá muy fuerte de Dios en otro hijo de Dios. Y se hace manifiesto lo que realmente estaba ahí. Y el Señor que dice, no, cuidado, cuidado, que no, lo echa fuera. Jesús echaba demonios en el pueblo de Dios. Proclama que eres el Hijo de Dios, que eres pueblo de Dios, linaje de David, pero reconoce que tienes debilidades y que aún no caminas en su presencia. Por lo tanto, puedes estar endemoniado. Puedes estar ciego espiritualmente. Puedes fallarle en la fe al Señor. Eso no es un demonio, pero la incredulidad sí, también puede ser un demonio de incredulidad. Analízate, escudriñate, ¿por qué no ves grandes cosas en tu vida? Gloria a Dios. Y dice, y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El Señor vino a impactar. El Señor vino a cambiar la historia. El Señor habita en nosotros y viene a cambiar la historia. Tu historia, mi historia, no va a ser como la de los otros. Va a ser diferente y vamos a marcar un camino en este tiempo final de poder, de fe. Amén. Créelo. Dice, pero fíjate quienes no lo creían, por eso hay que remarcar esto, qué terrible. Dice, mira quién, dice, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Los fariseos, los que predicaban el evangelio, los que estaban por las ofrendas, por los diezmos, los que visitaban a las viudas, los que llevaban la palabra. Los ricos de ese tiempo eran fariseos, doctos en la palabra, eruditos, levitas. Eran todos aquellos que creían que tenían el conocimiento del poder de Dios. Esos no reconocieron a Cristo. Hoy por hoy la iglesia cree que predica el evangelio, la sana doctrina, y no reconoce que en la iglesia hay demonios, que los hijos de Dios que quieren cambiar, que quieren ser transformados, que quieren ser renovados, que quieren alabar a Dios, hay espíritus que perturban sus vidas, no lo quieren reconocer. Dice, acércate a Cristo, busca de Él, alábale, glorifica su nombre, vení a la iglesia y el Señor te hace libre. Mentira de Satanás. El Señor no te va a hacer libre si no reconoces que le diste lugar al enemigo. Si tú reconoces que tu pecado se instaló, que tu pecado no lo puedes dominar, ¿cómo sabes que tienes al enemigo en tu vida? ¿Cómo sabes que no puedes controlar eso que te pasa cada vez que se repite la misma historia? ¿Cómo sabes que tienes un espíritu que te perturba? Cuando lo que te acontece en tu interior pasa a ser algo muy feo. Te enoja por los extremos, te da ira, te da tristeza extrema, te lleva al pánico, a tener temor en las noches de dormir. Tú puedes tener temor 1, 2, 3 noches, basta. En la cuarta te tenés que reprender. ¿Por qué? Porque le das lugar, si no, al enemigo, que no le creas que tenés un Dios de poder. ¿Y sabes qué dice el diablo? Este me pertenece, ya no le crea a Dios, vamos.
Vamos, dale miedo, hacerle temblar las paredes, golpear la puerta y otro, ¡ay! ¿Quién está afuera? Mi amor, el diablo está vencido. Pero ¿sabes qué le da lugar al diablo en nuestra vida? El miedo, el temor, el miedo a perder la pareja, el miedo a que nuestros hijos no salgan de la condición de pecado que tienen. El miedo nos hace que el enemigo entre en nuestro hogar. Miedo a no poder adelgazar, miedo a no poder cambiar nuestro carácter, miedo a no entender la palabra de Dios, el miedo a la pandemia, el miedo al virus, el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Te vas a morir cuando te tenés que morir, por un virus o porque muerte súbita. Si estás en la voluntad de Dios, este virus no te va a llevar. Y si te lleva, porque fue así decisión de Dios que fuera. No te preocupes por el virus, preocupate por entender la voluntad de Dios. No te preocupes por el problema de tu casa, ocúpate de revertir el problema analizándote a vos mismo. No seas como los fariseos. No acuses al otro. Dice, el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Mira lo que dice el Señor a esto. Dice, ¿contestó? No. Mira lo que dice. Y recorría Jesús toda la ciudad. Y yo me lo imagino al Señor en ese momento, queriéndoles reprender a los fariseos también. Pero el Señor, todo tiene su tiempo bajo el sol y no era momento de echar fuera demonios a los fariseos. Los fariseos debían de escudriñarse y de analizarse a sí mismos, porque para eso conocían la palabra de Dios. Cuidado, porque cuanto más conozcas del Señor en su palabra, menos el Señor se va a meter en tu vida. Porque si tú pecas adrede conociendo la verdad dice que solo la verdad nos hace libre, pero si tú no la quieres reconocer, que hay problemas en tu casa, producto por los espíritus que le diste lugar, por el pecado de adulterio, por el pecado de mentira, por el miedo, por el temor, si tú no le das el reconocimiento a Dios que esto es posible, Él te va a dejar con tu conocimiento hasta que corras a Él, hasta que vayas con el ciego por el sonido de su voz o por su olor fragante a estar donde está en su presencia. Buscar revelación. No seas un fariseo en tu iglesia. No te conviertas en un religioso. ¿Sabes que he llegado a escuchar que son tan libres algunos siervos de Dios o algunos hermanos en Cristo? Se sienten tan renovados en las iglesias, sin opresión. Hay un club social en las iglesias últimamente. Y creen que eso es el amor de Dios. El amor de Dios está en la corrección y en la disciplina y en los mandamientos y en reconocer que el Señor dijo que si en el pueblo de Dios había espíritus de demonios que perturbaban a sus hijos, reconoce tú también que en tu congregación también lo hay. No seamos necios, no ignoremos el poder de Dios. No quiere decir que porque tengamos un espíritu ya estamos en el infierno. No, reconócete a ti mismo que lo tienes y sé libre en el nombre de Jesús. Camina y arrebata la bendición, iglesia. Para eso somos pueblo escogido de Dios. Gloria a tu nombre. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en la sinagoga de ellos. ¿En la sinagoga de quién? De los fariseos. De ellos. Mira cómo los trataba el Señor, ¿no? De ellos. El Señor no les daba la importancia que merecían tener, no tenían importancia para Dios. Quizás nosotros le ponemos más énfasis a lo religioso que lo que de Dios le dio lugar. No le des lugar, haz obra de evangelista. El Señor no dejó de entrar a sus iglesias porque eran religiosos y fariseos. El Señor no dejó de moverse en esos lugares porque caminaban fuera de la voluntad de Dios, aún predicando el evangelio.
El Señor se movió igual en esos lugares. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que iglesia, que no entendemos por qué pasa lo que pasa, caminando fuera de la voluntad de Dios, ¿qué dice el Señor? Que igual está en ellas, paseándose, caminando, llevando su palabra, porque quizás hay corazones que claman por la palabra de Dios. Amén. Y por unos cuantos corazones que están buscando con un anhelo ferviente la presencia del Señor está ahí en ese lugar, llevando su palabra, predicando el evangelio. Aleluya, dice, predicando el evangelio del reino. No es cualquier evangelio, el evangelio del reino de los cielos. ¿Querés predicar el evangelio del reino de los cielos? Sentite parte del reino. Pero parte del reino solamente podemos ser siendo santos, puros, delante de su presencia. Siempre lo mismo, arrepentidos, apartados, humillados delante del Señor, reconociéndonos que no somos nada delante de Él. Y ahí seremos grandes siervos de Dios. La humildad de tu corazón te hará grande en su presencia. No porque lo merezcamos, porque Él es un Dios justo y soberano. Gloria a Dios. Dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, dice, las multitudes, tuvo compasión de ella. Fíjate, esos lugares, esos sinagogas de ellos, había multitudes. El Señor tuvo misericordia de las multitudes. Multitudes lo seguían, multitudes había en esos lugares, eran como ovejas sin pastor. Quiere decir que tenían pastor, pero eran como ovejas sin pastor. Tenían pastor, tenían palabra, pero no había poder. ¿Por qué? Porque no llevaban la palabra del reino, de lo sobrenatural. Y aquello que no tiene mucha explicación, que solamente es poder de Dios. No tratas de entenderlo a Dios. Deja que Él haga su voluntad sin tratar de entender cómo la hace. Él hace como quiere y con quien quiere y con el que tiene complacencia, dice la palabra de Dios. Deja que el reino baje a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos está el Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros aquí en la tierra, venga a nosotros tu reino, lo sobrenatural, tu reino, tú lo creaste todo en tu reino descienda a esta tierra con poder. Esto que yo veo, esto, Señor, no me alcanza. Esto es natural, dice el Señor, que todo lo natural fue creado en lo sobrenatural. ¿Tú quieres algo natural en tu vida? Ve lo primero hecho en lo sobrenatural. Pero tenés que ir a los cielos y el Señor de los cielos vendrá a la tierra. Hágase tu voluntad, mas no la nuestra. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Dile al Señor que te libre del mal de este día, de esta noche. Porque el mal está, no es que no te va a venir, no es porque estás siendo correcto, prudente. No va a llegar el mal a tu vida. El Padre nuestro dice, líbranos de todo mal. Cada día ora así. No seas religioso. Aún orando el Padre nuestro nos convertimos como religiosos. No seas religioso. Analiza al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, Él es tu Padre. Él sabe todas tus necesidades. Pero tú no le estás entregando todas las cosas a Dios. Tienes una actitud de egoísmo. Tienes una actitud de rebeldía en tu corazón. Si no lo haces tú, no lo hace nadie. Aún tu bebé te puede enseñar a cómo ser un hijo de Dios. Observa a tus hijos. Aprende. Gloria a Dios. Dice, y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, la multitud era sobrenaturalmente grande. Lo seguía mucha gente a Cristo. Él iba a lugares, porque también iba a lugares como la sinagoga, donde había mucha gente.
¿Pero qué había? ¿Había discípulos? No. Dice, lo vuelvo a decir, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dice, mira, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces tenemos iglesias pobres espirituales, de pocos obreros, de pequeños obreros, porque no le rogamos al Padre que mande obreros a la mies. Señor, manda obreros a nuestro ministerio. Vamos, Padre. Tu palabra dice, rogad para que tú mandes obreros a la mies. ¿Esta es la mies que nos diste? ¿Este es nuestro ministerio? ¿Esta es nuestra ciudad? ¿Este es nuestro país? Manda obreros, Padre, a este cuerpo de Cristo para hacer llevar la palabra, para hacer tu obra, Señor. Manda obreros. Vamos, profetiza. Ve las bancas de tu iglesia llenas de obreros, no de gente, no de ovejas, no de cabritos, de obreros. Profetiza, profetiza obreros en la mies. Obreros, clama al Señor de la mies. Clama por los milagros. No clames para que las iglesias se llenen, tus arcas se llenen. No clames por eso. Clama para que sean libres las ovejas y para que lleven obreros. Obreros, porque ¿de qué sirve que las multitudes reciban milagros? ¿De qué sirve que las multitudes reciban sanidades si se perderán igual? Porque no siguen a Cristo por Él, sino van por los milagros, van por las sanidades, van por las promesas que caen sobre su vida. Ellos no hacen esfuerzo de nada, todo lo tiene que dar el otro. Todo lo da el ungido, y el Señor por fidelidad al ungido da. Porque el ungido se aparta, el ungido se santifica, el ungido busca de la presencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le da al ungido para que vea que Él está vivo en ese ungido. Entonces, ¿qué hace? Está del otro lado, imparte su poder a través del ungido y las multitudes reciben. Pero dentro de esas multitudes hay pocos obreros. Tú clama para que tu iglesia se llene de multitudes de obreros. Ya basta de gente que va a llenar asiento y va a llenar las arcas que no sirven para nada. No te conviertas en ese hombre rico que llenó su granero y no sirvió para nada. Edifica tu templo espiritual para poder edificar el templo físico que te dio Dios en el lugar donde te levantó. Esta es la palabra de este día. Él dio todo, como dice la alabanza, por nosotros. Hoy nos está diciendo que estamos en esta condición. Recibíla, arrebatala. Sí, Señor, yo estoy así, pero yo quiero cambiar. Por eso me tomo esta palabra que dice el fin de esta palabra, la perla final. ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque quizás no estoy siendo obrero. El obrero no es solamente poner manos en el arado y trabajar físicamente. El obrero es trabajar en el espíritu con Dios. Involucrate en su obra en el espíritu para poder ser obrero aprobado en el Señor. Te invito a que te restaures. Quizás hoy te enojaste con alguien. Quizás no te enojaste, pero estás frío, estás apático. No recibiste nada en todo el día. Vamos a orar, porque esta palabra te va a impactar. Y esta palabra te va a transformar. Y el Señor se va a mover en tu presencia. Porque tú estás buscando. Yo sé que estás buscando dónde estás. Si no, no estarías parado, escuchando, acostado, sentado, este video. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que te metas ahí, donde está esa mies. Esa mies, sopla, sopla, sopla. Métete, Señor. Trae ese soplo de avivamiento, Señor. Nos encomendamos a ti en esta noche. Y te pedimos perdón. Perdón por haber caminado como ciegos y no correr a tu presencia. Perdón porque le dimos lugar a los demonios y no corrimos a ti para que nos hagas libres. Perdón, Señor, porque quizás fuimos religiosos, fariseos,
y dejamos a nuestro rebaño sin pastor. Perdónanos, Señor, en esta noche nos arrepentimos de un corazón sincero y estamos dispuestos a hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra casa. Queremos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros con poder del reino. Nos arrepentimos, te pedimos que anotes nuevamente en este día, en esta noche, nuestro nombre en el libro de la vida. Toma el control de nosotros, Señor. Apodérate, empodérate de nuestros hijos, de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro ministerio, de nuestros siervos, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Oh, empodérate de estos ministerios que tú diste en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos un día, una noche más en tu presencia, compartiendo palabra de vida, uniéndonos en el Espíritu, a través de la tecnología, a través del Internet. Gracias, Señor, porque aunque el diablo utilice esta fuente para dañar y contaminar a tu iglesia, tú estás usándolo para revertir esa maldición en bendición. Sea cortado todo aquello que no agradó a Dios, que hoy quizás recibiste por ignorancia, pero en el nombre de Jesús, de este lugar yo levanto bandera y te declaro que si lo que viste por el Internet en este día no fue sano para tu vida, no fue útil para tu espíritu, en el nombre de Jesús se deshace, se desintegra, se quiebra, se rompe. El fuego del Espíritu Santo en esta noche quema toda hojarasca y te hace libre en el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, amada iglesia. Nos vemos muy pronto. Amén. Gloria a Dios.